de relaciones, de creencias, de identidades compartidas, construcciones que se valorizan o no, o entran en conflicto frente al poder a partir de relaciones también distintas de fuerza. Pienso en ese sentido sí estas construcciones distintas de capital social funcionan para la acción colectiva separadas de otros recursos de poder y de fuerza, sobre todo frente a la generación de políticas. Porque efectivamente, no solo por el lado histórico, sino en la situación actual de todos los países, muchas construcciones de identidad que llevan a la acción colectiva y que responden a los atributos descriptivos que se han manejado aquí, confianza, sensación de pertenencia común, actúan como elementos de aislamiento y de conflicto. En el caso del país, se me ocurría que quizá pocas comunidades, pocas colectividades tengan una densidad de capital social tan alta como las de la Nueva Jerusalén, por ejemplo. Sin embargo, todos conocen más o menos la historia, ¿no? Hay un conflicto reciente de los últimos años en el estado de Chihuahua en el que me hacía pensar lo que decía Fernando Cortés, que es este conflicto por la tierra y por el agua y por los recursos entre las comunidades ejidales de la zona de Benito Juárez, con una importante cohesión, con un capital social relativamente fuerte, los agricultores menonitas, ¿no?, que tienen los mismos atributos más acentuados por otros rasgos, en una relación que los pone en conflicto con una empresa capitalista canadiense que pretende dedicar esa zona a la explotación minera, y con un conflicto por el agua de riego que se está levantando a casi 1000 pies de profundidad, lo que requiere un costo de electricidad brutal que pone en juego todos los recursos que las comunidades puedan movilizar. Entonces me parece que discutirlo ampliando la diversidad, la contradicción, la capacidad distinta para valorizar este capital, enriquecería mucho la discusión y nos diría si sirve o no finalmente como tal, y ver los dos lados de la moneda de la relación. Aquí se ha hablado mucho del capital social como factor de eficacia para responder a una política social dada. A mí me gustaría pensar en la iniciativa del otro lado, la capacidad de acción colectiva para generar las políticas que las colectividades suponen que les van a favorecer. Yo creo que en este caso, por eso termino, la educación en México muestra un caso muy elocuente en ese sentido, el de las comunidades indígenas y la educación indígena. La iniciativa de generación y de definición proviene de la Secretaría de Educación,
pero las comunidades pueden tener, y tienen de hecho, ideas muy diversas entre sí, de qué política, cómo entienden en todo caso la política bilingüe y bicultural, y si les interesa o no. Hay comunidades para las cuales sería más atractiva una educación bilingüe, lengua materna, inglés, brincándose la castellanización por el carácter de futuro previsto por las comunidades en Oaxaca, por ejemplo. Gracias, Olac. Alberto. Y luego Ramón Carlos. No, perdón. Después de Alberto, Rosa María y luego Ramón Carlos. Buenas noches. Muy breve. Pensando en el tema de la confianza, más bien el delicado tema de la confianza, se sabe que requiere claridad claridad y equidad en las reglas, ¿no? Cada persona que participa en una red donde hay capital social conoce bien su posición y conoce bien incluso la gratificación que implica su participación, sea en este sentido hacia adentro de una red son claras las reglas. Pensándolo y contrastándolo con las políticas públicas, a veces no hay necesariamente esa claridad, sí en las reglas y en la aplicación, pero no necesariamente transparencia. Entonces la pregunta es si los mecanismos de transparencia, no necesariamente la transparencia se refiere a cómo se utilizan los recursos, sino la transparencia de cómo se toman las decisiones en relación con la formación de capital social. Si tenemos o si existe algún mecanismo, más bien si está suficientemente desarrollado un mecanismo de transparencia para generar capital social. Esa es la pregunta. Gracias, Alberto. Rosa María. Bueno, yo felicito a Patricia Isidro y a todos los coautores en el libro, porque la verdad me da mucho gusto que corroboremos pues algo que podríamos decir es obvio, pero a veces creo que se olvida, que es que no se necesita la total precisión para moverse en la investigación. Y la investigación misma va mostrando esas carencias y va haciendo que uno mismo responda en la búsqueda de subsanar esas lagunas que encuentra. Yo veo que así como se ha hablado aquí ya de los campos teóricos, pues es obvio también que hay una imprecisión en los referentes empíricos. Se ha hablado aquí del capital social como una característica de los individuos, de las personas, o característica de las comunidades, o incluso de los países. Entonces es evidente que el capital social va a requerir ajustes una vez movilizado en la investigación, dependiendo de en qué referente empírico estamos interesados. Pero si lo vinculamos, y me da gusto que Fernando Reyo trajo a cuento, vincular con algún campo teórico, en este caso él propone de la acción colectiva, Olac ahora nos habló, bueno, ahí entran las identidades. Entonces, en el momento de esa localización, yo veo que en lugar del concepto subsidiario que ustedes trajeron a la mesa de confianza, yo creo que en ese ámbito de la acción colectiva es el gobierno el que no tiene confianza en la acción colectiva. No son los actores los que en principio creo yo que muestran que no la tienen. Y trayendo de nuevo, también mencionada por Fernando Reyo, a Elinor Ostrom, ella examinó la racionalidad incluso desde el punto de vista económico, ya que Isidro dijo, bueno, acá nos cayó a la cancha de los economistas, bueno, perfecto. Pero ella misma muestra la racionalidad desde el punto de vista económico que tienen las comunidades en el momento de tomar decisiones respecto a cómo manejar sus propios bienes, sus recursos, sus bienes comunes. Y ahí yo creo que no debiéramos olvidar, y yo en eso soy obsesiva,
que tenemos varios experimentos naturales. Aquí ya mencionaron algunos. Yo insisto en el caso de Cherán, y Cherán hoy vuelve a la noticia por estar otra vez como un polvorín. Entonces el caso de Cherán en Michoacán es un claro ejemplo de una acción colectiva en defensa de sus recursos que se ha encontrado con múltiples tropiezos. Entonces finalmente yo creo que ese experimento natural nos puede servir para ver, o lo que estamos aquí escuchando en las comunidades menonitas, son verdad, en Chihuahua, en fin, tenemos varios que si se examinan con detenimiento nos podrían mostrar en dónde están los tropiezos para ese entendimiento. Ramón Carlos. Bueno, desde luego, en primer lugar, muchas gracias por estas intervenciones. A mí me resultan muy motivantes, que por supuesto vamos a tener libro. Pero hay un ángulo que yo quisiera comentar. En la economía, con un proceso paulatino para acuñar el concepto de capital económico. Y ese concepto de capital económico, de alguna manera, constituye un lavado de lo social, un lavado de lo político. Finalmente, se habla de capital económico y se asocia para hablar de producción y de riqueza, de productividad de factores. Y ya que está lavado, ya que está despojada la acción colectiva, que es una acción política, ya que está lavado de... ¿sí? Entonces hay un análisis muy de cosas y análisis que siempre se quedan insuficientes para poder entender el crecimiento, por ejemplo, a través de la llamada cantidad de los factores productivos, por más que vengan los buscamientos estadísticos. De verdad que yo creo que aquí, de alguna manera, el concepto, como lo estoy entendiendo, lo que hace es recoger eso que quedó excluido, porque hay conceptos, por ejemplo, que en el camino quedaron ahí tirados. Yo recuerdo como en algún momento se hablaba de la motivación al logro como la clave para el desarrollo, pero como esto ni era cuantificable ni era capaz de meter la camisa de fuerza. Sí. Y así hay muchos otros intentos, como el del propio empresario. De verdad que yo creo que en mi opinión, como lo está viendo usted, lo que habría que hacer es, como ya se ha mencionado por varias personas, recuperar lo económico, lo social, lo político como una unidad y atender ese lavadero que se hizo, porque estos conceptos, los que tenemos en economía, son insuficientes para entender el desarrollo, pero no creo que sea a través de una trampa, luego de capital social y por supuesto la tentación y la necesidad de cuantificar pues, está a la vista. Es un concepto contable, ¿no? Claro. Y al pretender cuantificar, pues volvemos al lavadero. En fin, esa sería Bueno, si no hay más, tienen preguntas para un buen rato. Claro. No hay que abordarlas todas. Claro, claro. Pero qué bueno que tuvimos esta presentación porque se generaron no solo preguntas, sino muchas hipótesis y preocupaciones, pues que son muy pertinentes para los trabajos del seminario y nuestras preocupaciones en el programa de estudios del desarrollo. Bueno, así es de que bienvenidos, Isidro y Patricia, y desde luego Fernando, porque sí es digamos, creo que podemos decir que se ha desatado otra vertiente de reflexión que bueno, por un lado nos remite a los antiguos, pues a las viejas ideas, teorías del desarrollo de la comunidad, por ejemplo, que cultivamos en los 60s, ¿no? Yo sí. Se quería vengar. Y me hizo recordar algo de lo que decían Fernando y Patricia. Bueno, pues no es por provocar, pero en 1965, si no me falla la memoria, que seguro me falla, el Banco Mundial detectó lo que Fernando luego estudió en profundidad, que es la caída en la dinámica de la producción agropecuaria. Y recomendó lo que luego se convirtió en el famoso PIDER en los años 70. Y fue un programa especial de inversiones para el desarrollo rural auspiciada por el Banco Mundial y el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Presidencia. Y uno de los componentes
obligados de cualquier proyecto de inversiones para el desarrollo rural era la organización de la comunidad y la relación entre operadores. Y una de las explicaciones de por qué falló luego todo este asunto fue porque lo que hubo fue una imposición por parte de nuestros técnicos en las decisiones de la comunidad, hasta llegar a los extremos caricaturescos, como Fernando conoce, Jesús de ellos conoce también. En fin, y no se hablaba de capital social porque se hablaba de otras cosas. Se hablaba de organización de la comunidad, de relaciones entre el Estado y las comunidades. Se quiso hacer un poco lo mismo con Coplamar, no tuvieron tiempo. Yo creo que una de las hipótesis centrales de la original solidaridad era eso. Porque de lo que se trataba en solidaridad era de trabajar con comunidades actuando. O sea, y acuérdense que se respondía desde el gobierno a las comunidades que demandaban. Y en realidad no solamente demandaban, sino exigían. Pero lo que le plantearon desde la campaña política aquella de Carlos Salinas, lo que de ellos tuvieron que descubrir es que había mucha gente, mucha organizada, que ya no estaba dispuesta a tener relaciones de subordinación ni con el PRI ni con el gobierno. Y de ahí vino el intento por desarrollar solidaridad. Tampoco tuvo tiempo, porque siguió la suerte del principal, ¿no? Era una creación del presidente, el presidente se fue, cayó en desgracia solidaridad. No sé hasta dónde hubiera llegado en otras circunstancias, tampoco. O sea, lo que quiero decir es experiencias que nos remiten a la idea de capital social, o bien a las experiencias que nos remiten sus presentaciones, son muchas. Y habría que preguntarnos si hay que acumular estas experiencias para evaluarlas una por una o dentro de una tradición. Y luego, pues como bien nos lo planteó LAC, o si tenemos que diversificar la mirada. ¿De qué estamos hablando? ¿De educación? ¿De políticas de bienestar? En fin, ¿no? O bien de lo más grande que es políticas de desarrollo económico y social. Pero en fin, a todo eso nos han ustedes llevado y qué bueno, se los agradezco mucho y pues los escuchamos, ¿no? Para terminar nuestra sesión. Como ustedes quieran, no sé, Fernando, tú también. Sí, muy bien, también. No, después de los autores, ¿no? Perdón. Por favor. Okay. Encuentro 3 factores comunes en las preguntas y con ellos trataré de abordar argumentos. 1 es la parte teórica, 2 la parte de el papel del Estado para generar capital social. Y la tercera es si se puede expandir, me pareció muy buena pregunta, ¿se puede expandir el capital social o tiene límites? Como bien lo dijo Rosa María, apoyo mucho su postura. Sí. No sé. Sí. Gracias.